En la noche del 18 de julio de 2019, el aire de Tulum estaba impregnado del aroma salado del mar Caribe y el sonido de la música electrónica que resonaba desde los clubes nocturnos más exclusivos de la zona hotelera. Para Alejandra Moreno, una joven arquitecta de 28 años, originaria de la Ciudad de México, y su mejor amiga, Carolina Vega, enfermera de 26 años de Guadalajara, esa noche representaba la culminación perfecta de unas vacaciones que habían estado planeando durante meses. Las dos amigas se habían conocido en la universidad y mantenían una amistad sólida a pesar de la distancia que separaba sus ciudades. Habían elegido Tulum por su reputación como destino bohemio y sofisticado, donde las ruinas mayas se encontraban con playas de arena blanca y cenotes cristalinos. Se hospedaban en un pequeño hotel boutique en la zona hotelera, a tan solo 10 minutos caminando del centro de Tulum. Aquella noche habían decidido visitar Gitano, uno de los clubes más populares entre los turistas nacionales e internacionales. El lugar se caracterizaba por su decoración selvática, sus luces tenues entre las palmeras y su ambiente relajado que combinaba la elegancia urbana con el misticismo de la cultura maya. Alejandra llevaba un vestido blanco de algodón que había comprado esa misma tarde en una boutique local, mientras Carolina lucía una blusa bordada típica de la región que había adquirido en el mercado de artesanías. Si estás viendo este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y comenta de dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Llegaron a Gitano aproximadamente a las 10 de la noche. El lugar estaba repleto de turistas de todas las nacionalidades. Grupos de jóvenes estadounidenses, parejas europeas en su luna de miel, familias mexicanas de clase media alta que aprovechaban las vacaciones de verano. La música house se mezclaba con los sonidos de la selva circundante, creando una atmósfera única que había convertido a Tulum en un destino obligado para quienes buscaban experiencias auténticas pero sofisticadas. Alejandra y Carolina se ubicaron en una mesa cerca de la pista de baile. Ordenaron mezcal con agua de Jamaica y comenzaron a disfrutar de la noche. Según los testimonios posteriores de otros clientes, las dos mujeres se veían relajadas y felices. Bailaron durante un par de horas, tomaron algunas fotografías que Alejandra subió a sus redes sociales y conversaron con otros huéspedes del lugar. Cerca de las 12:30 de la madrugada, Carolina se acercó a la barra para pedir otra ronda de bebidas. Alejandra la esperó en la mesa revisando su teléfono y respondiendo algunos mensajes de su familia en la Ciudad de México. Varios testigos recuerdan haberla visto sonriendo mientras escribía, aparentemente sin ninguna preocupación. Cuando Carolina regresó con las bebidas, encontró a Alejandra conversando con un hombre que aparentaba tener unos 35 años. Era alto, de complexión atlética. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones de mezclilla oscuros. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y hablaba español con acento del norte del país, posiblemente de Sonora o Sinaloa. Carolina se presentó y el hombre dijo llamarse Ricardo Mendoza, aunque más tarde se determinaría que ese nombre era falso. Ricardo les contó que era empresario del sector turístico, que vivía entre Playa del Carmen y Cancún y que conocía muy bien la zona. Les recomendó varios lugares que debían visitar antes de regresar a sus ciudades de origen. Durante la conversación, ordenó una botella de champán para las 3 y se mostró especialmente atento y caballeroso. Carolina notó que el hombre tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda y que llevaba un reloj muy costoso, probablemente un Rolex. La noche transcurrió con normalidad hasta aproximadamente las 2 de la madrugada.
En ese momento, Ricardo sugirió que visitaran un cenote privado que él conocía, donde podrían continuar la fiesta en un ambiente más íntimo y exclusivo. Explicó que tenía acceso especial al lugar y que sería una experiencia única que no podrían obtener con ningún tour tradicional. Alejandra se mostró entusiasmada con la idea, pero Carolina expresó algunas dudas. Le parecía extraño salir del club con alguien que acababan de conocer, especialmente a esas horas de la madrugada. Sin embargo, después de algunos minutos de conversación, durante los cuales Ricardo les mostró fotografías en su teléfono de cenotes espectaculares iluminados con antorchas, ambas amigas accedieron a acompañarlo. Los testimonios de los empleados del club indican que las dos mujeres salieron de Gitano aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, acompañadas por Ricardo. Un valet parking recuerda haber visto al hombre abrir la puerta de una camioneta negra, modelo reciente, para que subieran las dos turistas. El empleado describió el vehículo como una Ford Lobo o similar, con placas del estado de Quintana Roo. La última imagen de las cámaras de seguridad del establecimiento muestra a Alejandra y Carolina caminando por el estacionamiento junto a Ricardo. Alejandra llevaba su bolso cruzado y su teléfono en la mano, mientras Carolina cargaba una pequeña mochila donde guardaba sus pertenencias. Ambas se veían tranquilas y conversaban animadamente con su nuevo conocido. La camioneta se dirigió hacia el sur, tomando la carretera federal que conecta la zona hotelera con las ruinas arqueológicas y posteriormente con la Reserva Natural de Sian Ka'an. Según el registro de las cámaras de tráfico, el vehículo pasó por el último punto de control aproximadamente a las 2:45 de la madrugada, adentrándose en una zona donde la cobertura de telefonía celular es limitada y las cámaras de seguridad prácticamente inexistentes. A las 3:30 de la madrugada, el teléfono de Alejandra envió su última señal a las torres de comunicación. La ubicación correspondía a un punto aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Tulum, en una zona selvática donde se encuentran varios cenotes poco conocidos por el turismo masivo. El teléfono de Carolina había dejado de emitir señales 15 minutos antes, en una ubicación ligeramente diferente, pero dentro del mismo radio de búsqueda. La desaparición de las dos amigas no fue reportada hasta el día siguiente por la tarde. Alejandra tenía programado un vuelo de regreso a la Ciudad de México el 20 de julio, mientras que Carolina debía volar a Guadalajara el mismo día. Cuando ninguna de las dos se presentó en el hotel para hacer el check-out en la mañana del 19 de julio, la gerencia inicialmente pensó que habían decidido extender su estadía. Fue hasta las 4 de la tarde del 19 de julio cuando la hermana de Alejandra, preocupada por no haber recibido noticias desde la noche anterior, llamó al hotel. El personal confirmó que las huéspedes no habían regresado a sus habitaciones y que sus pertenencias seguían en el cuarto. Inmediatamente se contactó a las autoridades locales y se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. La investigación inicial reveló que las dos mujeres habían salido del club acompañadas de un desconocido, pero los empleados de Gitano proporcionaron descripciones inconsistentes del individuo. Algunos lo recordaban con camisa blanca, otros mencionaban una camisa azul claro. La descripción del vehículo también variaba. Algunos testigos hablaban de una camioneta negra, otros de un automóvil sedán oscuro. El comandante Miguel Ángel Herrera, de la Policía Ministerial de Quintana Roo, se hizo cargo del caso. Herrera, un veterano investigador con más de 20 años de experiencia, había trabajado en numerosos casos de turistas desaparecidos en la Riviera Maya,
Su primera acción fue solicitar las grabaciones de todas las cámaras de seguridad disponibles en un radio de 5 kilómetros alrededor del club. Las imágenes mostraban efectivamente a las dos mujeres saliendo del establecimiento, pero la calidad de la grabación nocturna no permitía identificar claramente las placas del vehículo ni los rasgos específicos del acompañante. Lo que sí quedaba claro era que ambas mujeres habían subido voluntariamente a la camioneta y no mostraban signos de haber sido forzadas. Paralelamente, los familiares de Alejandra y Carolina viajaron desde sus ciudades de origen para sumarse a la búsqueda. La madre de Alejandra, doctora Patricia Moreno, ginecóloga del Hospital General de la Ciudad de México, estableció su base de operaciones en un hotel de Tulum y comenzó a coordinar esfuerzos con organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. El padre de Carolina, ingeniero José Vega, trabajador de la industria petroquímica en Guadalajara, llegó acompañado de su esposa Rosa y se unió a los esfuerzos de búsqueda. Ambas familias contrataron detectivos privados y establecieron recompensas por información que condujera al paradero de las jóvenes. Durante los primeros días de investigación, las autoridades exploraron varias líneas de investigación. Una de ellas se centró en la posibilidad de que las turistas hubieran sido víctimas de un delito organizado relacionado con el tráfico de personas. La zona de Tulum había experimentado un crecimiento exponencial del turismo en los años previos, lo que había atraído también actividades delictivas relacionadas con la extorsión, el secuestro exprés y la trata de personas. Otra línea de investigación se enfocó en la posibilidad de que hubieran sufrido un accidente en alguno de los cenotes de la región. Los cenotes, formaciones geológicas únicas de la península de Yucatán, pueden ser extremadamente peligrosos para quienes no están familiarizados con su estructura. Muchos de estos cuerpos de agua subterráneos tienen corrientes impredecibles, profundidades considerables y laberintos de cavernas que pueden desorientar fácilmente a los visitantes. Un equipo de buzos especializados en rescate acuático llegó desde Cancún para explorar los cenotes más cercanos a la última ubicación conocida de los teléfonos celulares. Durante 5 días consecutivos, los especialistas exploraron más de 15 diferentes cuerpos de agua, utilizando equipos de sonar y cámaras subacuáticas de alta definición. No encontraron ningún rastro de las mujeres desaparecidas ni de sus pertenencias. La búsqueda terrestre involucró a elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil y docenas de voluntarios de la comunidad local. Recorrieron selvas espesas, caminos rurales abandonados, cenotes secos y ruinas arqueológicas menores que no formaban parte del circuito turístico oficial. Los equipos de búsqueda utilizaron perros entrenados, drones con cámaras térmicas y equipos de comunicación satelital para cubrir la mayor área posible. Durante estas búsquedas terrestres, los investigadores encontraron varios objetos que inicialmente parecían relevantes para el caso. En un cenote ubicado a 15 kilómetros de Tulum, hallaron una sandalia que podría haber pertenecido a una de las mujeres, pero las pruebas posteriores determinaron que no había coincidencia con el calzado que llevaban la noche de la desaparición. En otro sitio, descubrieron restos de una fogata reciente y algunos desechos que incluían botellas de cerveza y envoltorios de comida, pero no había evidencia que los conectara con las turistas desaparecidas. El comandante Herrera decidió enfocar la investigación en identificar al misterioso Ricardo Mendoza. Los dibujos realizados por un retratista hablado
basados en las descripciones de los testigos, fueron distribuidos en hoteles, restaurantes, agencias de viajes y estaciones de transporte de toda la Riviera Maya. La descripción incluía los detalles más específicos que habían podido recopilar. Hombre de aproximadamente 35 años, estatura de 1,80 m, complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás, cicatriz pequeña en la ceja izquierda, acento del norte de México. 3 días después de iniciar la distribución del retrato hablado, recibieron la primera pista importante. Una mesera del restaurante Casa Jaguar en Tulum, Pueblo, recordó haber atendido a un hombre con esas características físicas durante los días previos a la desaparición. Según su testimonio, el individuo había llegado acompañado de otra persona que ella describió como un hombre mayor, posiblemente de 50 años, con apariencia de empresario. La mesera, identificada como Marisol Pech, originaria de la comunidad maya local, proporcionó detalles adicionales que resultaron cruciales para la investigación. Recordaba que los 2 hombres habían conversado en voz baja durante toda la comida y que el más joven, quien coincidía con la descripción de Ricardo, había pagado la cuenta con billetes de alta denominación y había dejado una propina excesiva. Más importante aún, Marisol recordaba que había escuchado fragmentos de la conversación entre los 2 hombres. Hablaban sobre el negocio de los cenotes y mencionaban fechas específicas en julio. También recordaba haber escuchado referencias a clientes internacionales y a la necesidad de ser más cuidadosos con la selección. Esta información llevó a las autoridades a explorar una nueva línea de investigación relacionada con posibles actividades turísticas ilegales. En los años previos, se habían detectado casos de operadores turísticos no autorizados que ofrecían experiencias exclusivas en cenotes privados, sin cumplir con las regulaciones de seguridad establecidas por las autoridades ambientales y turísticas. El ingeniero Vega, padre de Carolina, se mostró especialmente interesado en esta línea de investigación. Su experiencia en la industria le había enseñado la importancia de los permisos y regulaciones de seguridad, y sospechaba que las operaciones turísticas ilegales podrían estar involucradas en la desaparición de su hija y su amiga. Mientras tanto, la doctora Moreno, madre de Alejandra, había establecido contacto con organizaciones no gubernamentales especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas. A través de redes sociales y medios de comunicación, logró que el caso ganara atención nacional. Las fotografías de Alejandra y Carolina comenzaron a circular ampliamente y se establecieron números telefónicos para recibir información anónima. La presión mediática comenzó a generar resultados. Una semana después de la desaparición, una pareja de turistas canadienses se acercó a las autoridades con información relevante. Durante su estadía en un hotel de la zona hotelera de Tulum, habían sido abordados por un hombre que coincidía con la descripción de Ricardo Mendoza, quien les había ofrecido un tour privado a cenotes vírgenes, donde podrían nadar sin la presencia de otros turistas. Los canadienses Jennifer y Michael Thompson habían declinado la oferta porque les parecía costosa y porque preferían tours organizados por operadores establecidos. Sin embargo, recordaban que el hombre les había mostrado fotografías en su teléfono de cenotes espectacularmente iluminados y les había asegurado que la experiencia sería completamente segura y legal. Más interesante aún, los Thompson recordaban que el hombre les había mencionado que trabajaba con socios que tenían acceso especial a sitios arqueológicos y naturales protegidos. También les había dado una tarjeta de presentación que ellos habían conservado, pensando que podrían contactarlo más tarde si cambiaban de opinión. La tarjeta de presentación proporcionó a los investigadores su primera pista concreta sobre la identidad real del sujeto.
El nombre en la tarjeta era Ricardo Mendoza Ruiz y se identificaba como director de Experiencias Auténticas Maya. Incluía un número telefónico y una dirección de correo electrónico, pero cuando las autoridades intentaron verificar estos datos, descubrieron que el número estaba fuera de servicio y que la dirección de correo electrónico había sido creada apenas 2 semanas antes de la desaparición. La investigación del número telefónico reveló que había sido adquirido con documentos falsos en una tienda de telefonía celular en Playa del Carmen. El vendedor recordaba vagamente al comprador, un hombre joven que había pagado en efectivo por un plan prepagado y había proporcionado una identificación que posteriormente resultó ser fraudulenta. Las autoridades solicitaron a las compañías telefónicas el registro de todas las llamadas realizadas desde ese número durante las semanas previas a la desaparición. Los datos mostraron comunicaciones frecuentes con hoteles de lujo en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, así como llamadas a números registrados en los estados de Sinaloa y Sonora. Este descubrimiento confirmó las sospechas del comandante Herrera sobre el origen norteño del sujeto. Los números de Sinaloa y Sonora fueron rastreados, revelando conexiones con empresas de construcción y desarrollo inmobiliario en esos estados. Una de las compañías tenía vínculos con proyectos turísticos en la Riviera Maya, lo que proporcionó una posible explicación sobre cómo el sujeto había llegado a conocer tan bien la zona. La búsqueda se intensificó cuando las autoridades de Sinaloa confirmaron que uno de los números telefónicos pertenecía a Arturo Beltrán Serrano, un empresario de la construcción que había sido investigado previamente por irregularidades en el desarrollo de complejos turísticos. Aunque nunca había sido procesado formalmente, su nombre aparecía en varios expedientes relacionados con operaciones inmobiliarias cuestionables en destinos turísticos mexicanos. Beltrán Serrano fue localizado en Culiacán y aceptó cooperar con las autoridades. Durante su interrogatorio, confirmó que conocía a un individuo que trabajaba para él en proyectos de la Riviera Maya, pero negó cualquier conocimiento sobre actividades turísticas ilegales o sobre la desaparición de las 2 mujeres. Según su testimonio, había contratado a Roberto Valdés García, un ingeniero civil de 34 años, para supervisar proyectos de construcción en Tulum. Valdés había trabajado para su empresa durante aproximadamente 2 años, pero había renunciado abruptamente en junio de 2019, apenas un mes antes de la desaparición de las turistas. La descripción física de Valdés coincidía perfectamente con los testimonios de los testigos que habían visto a Ricardo Mendoza. Además, Beltrán recordaba que Valdés tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, resultado de un accidente de trabajo algunos años antes. También confirmó que Valdés era originario de Hermosillo, Sonora, lo que explicaba el acento norteño que habían detectado los testigos. Con esta información, las autoridades emitieron una orden de búsqueda nacional para Roberto Valdés García. Su fotografía fue distribuida en todas las estaciones de policía del país y se estableció vigilancia en su domicilio, conocido en Hermosillo. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a su dirección, descubrieron que Valdés había vendido su propiedad 3 semanas antes de la desaparición de las turistas y que no había dejado una dirección de reenvío. Los vecinos de Valdés proporcionaron información adicional que resultó inquietante. Según varios testimonios, en los meses previos a su partida, Valdés había comenzado a mostrar un estilo de vida que no correspondía con los ingresos típicos de un ingeniero civil. Había adquirido un automóvil deportivo costoso, había renovado completamente su casa y había sido visto frecuentemente en restaurantes y clubes nocturnos caros de Hermosillo. Una vecina, la señora Carmen Rodríguez,
Recordaba haber conversado con Valdés sobre sus viajes frecuentes a la Riviera Maya. Él le había contado que había descubierto oportunidades de negocio muy lucrativas en el sector turístico, relacionadas con experiencias exclusivas para turistas adinerados. Le había mencionado específicamente que había encontrado la manera de monetizar el acceso a sitios naturales y arqueológicos que normalmente estaban fuera del alcance del turismo comercial. Esta información llevó a las autoridades a investigar más profundamente las actividades de Valdés durante su tiempo en Tulum. Descubrieron que había alquilado una casa en la periferia del pueblo, en una zona semirural, donde la supervisión de las autoridades era limitada. La propiedad, ubicada en el kilómetro 42 de la carretera Tulum-Cobá, había sido rentada bajo el nombre falso de Ricardo Mendoza Ruiz. El propietario de la casa, un agricultor local llamado don Sebastián Caamal, recordaba a su inquilino como un hombre educado y aparentemente próspero que siempre pagaba la renta puntualmente y en efectivo. Don Sebastián había notado que Valdés recibía visitantes frecuentemente, especialmente durante los fines de semana, y que muchos de estos visitantes parecían ser turistas extranjeros. Cuando las autoridades inspeccionaron la propiedad, encontraron evidencias de actividades recientes, pero no hallaron rastros directos de las mujeres desaparecidas. Sin embargo, descubrieron materiales promocionales impresos para experiencias auténticas maya, así como mapas detallados de cenotes y sitios arqueológicos de la región. También encontraron equipos de buceo, linternas subacuáticas y cuerdas especializadas para exploración de cavernas. Más perturbador fue el hallazgo de un cuaderno con anotaciones detalladas sobre las rutinas y preferencias de diferentes hoteles de la zona. Las notas incluían información sobre huéspedes frecuentes, horarios de actividades y observaciones sobre turistas que parecían tener recursos económicos considerables. Algunas páginas contenían descripciones físicas de mujeres jóvenes, acompañadas de notas sobre su nacionalidad y aparente nivel socioeconómico. Entre estas anotaciones, los investigadores encontraron referencias específicas a 2 mexicanas, profesionistas, solventes, con fechas que correspondían exactamente al período de la estadía de Alejandra y Carolina en Tulum. Las notas incluían detalles sobre el hotel, donde se hospedaban, y observaciones sobre sus actividades durante los días previos a su desaparición. Este descubrimiento confirmó que Valdés había estado vigilando a las víctimas durante varios días antes de acercarse a ellas en el club nocturno. La investigación reveló que tenía un patrón de comportamiento sistemático. Identificaba turistas que correspondían a cierto perfil. Las estudiaba durante algunos días y posteriormente se acercaba a ellas en ambientes sociales donde su presencia no resultaría sospechosa. El comandante Herrera organizó un operativo de búsqueda intensiva en un radio de 50 kilómetros, alrededor de la casa que había alquilado Valdés. El operativo involucró a más de 100 efectivos de diferentes corporaciones policíacas, especialistas en rescate, buzos y equipos caninos entrenados en búsqueda de personas. La operación se centró especialmente en los cenotes y cavernas de la región, considerando que las notas encontradas en la casa hacían referencias constantes a estos sitios. Durante el tercer día del operativo, uno de los equipos caninos mostró interés particular en un cenote ubicado aproximadamente a 8 kilómetros de la casa de Valdés. El sitio, conocido localmente como Cenote Escondido, no formaba parte de ninguna ruta turística y era frecuentado principalmente por habitantes de las comunidades mayas cercanas. El cenote estaba parcialmente oculto por vegetación densa y su acceso requería caminar por un sendero apenas visible.
Los buzos especializados descendieron al cenote y comenzaron una exploración sistemática de sus cavernas subacuáticas. La estructura del cenote era compleja, con múltiples cámaras conectadas por túneles estrechos que se extendían por varios kilómetros bajo tierra. La visibilidad era limitada debido al limo removido por las fuertes lluvias de las semanas anteriores. Fue en una de las cámaras más profundas, a aproximadamente 25 metros bajo la superficie, donde los buzos hicieron el primer hallazgo significativo. Entre las rocas del fondo, parcialmente cubierto por sedimentos, encontraron un bolso, que fue identificado posteriormente como perteneciente a Alejandra Moreno. El bolso contenía su identificación oficial, tarjetas de crédito, efectivo y varios objetos personales, incluyendo un collar que su madre reconoció inmediatamente. El hallazgo del bolso confirmó las peores sospechas de las familias y las autoridades. Sin embargo, no se encontraron más evidencias físicas en esa cámara específica. Los buzos continuaron la exploración de otras secciones del cenote, utilizando equipos de sonar para mapear completamente la estructura subacuática y asegurarse de no pasar por alto ningún área. 2 días después, en una cámara adyacente accesible solo a través de un túnel particularmente estrecho, se encontraron los restos de ambas mujeres. El estado de los cuerpos y las condiciones ambientales del cenote permitieron que los investigadores forenses determinaran que las mujeres habían muerto por ahogamiento, pero también presentaban evidencias de haber sido sometidas químicamente antes de su muerte. Los análisis toxicológicos posteriores revelaron la presencia de benzodiazepinas en concentraciones que habrían causado inconsciencia casi inmediata. Los investigadores determinaron que las sustancias habían sido administradas probablemente a través de las bebidas consumidas durante la salida del club nocturno, lo que explicaba por qué las víctimas habían colaborado voluntariamente para subir al vehículo del perpetrador. La evidencia forense también reveló que los cuerpos habían sido sumergidos en el cenote poco después de la muerte, probablemente durante las primeras horas de la madrugada del 19 de julio. Los patrones de corriente y sedimentación en el cenote indicaban que los cuerpos habían sido colocados deliberadamente en esa cámara específica, aprovechando el conocimiento detallado que el perpetrador tenía de la estructura subacuática. Paralelamente a estos descubrimientos, la búsqueda de Roberto Valdés García continuaba intensificándose. Las autoridades habían determinado que había huido del país utilizando documentos falsos, pero no tenían información precisa sobre su destino. Sin embargo, la cooperación internacional permitió rastrear transacciones financieras que indicaban que había viajado inicialmente a Guatemala y posteriormente a Belice. Las autoridades de Belice fueron notificadas y comenzaron su propia búsqueda del fugitivo. Valdés fue finalmente localizado en San Pedro, una isla turística de Belice, donde había estado viviendo bajo una identidad falsa y trabajando como guía turístico para visitantes que buscaban experiencias de buceo en cenotes. Su captura se realizó sin incidentes el 15 de agosto de 2019, exactamente 4 semanas después de la desaparición de las víctimas. Valdés fue extraditado a México 3 días después y transportado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde permanecería durante el proceso judicial. Durante los interrogatorios iniciales, Valdés mantuvo su inocencia y negó cualquier participación en las muertes de Alejandra y Carolina. Sin embargo, la evidencia física encontrada en su casa, combinada con los testimonios de múltiples testigos y las pruebas forenses, construían un caso sólido en su contra.
El proceso judicial se extendió durante casi un año, durante el cual surgieron detalles adicionales sobre las actividades criminales de Valdés. Los investigadores descubrieron que había estado operando un esquema elaborado de turismo ilegal que incluía no solo acceso no autorizado a cenotes protegidos, sino también actividades relacionadas con la explotación y extorsión de turistas vulnerables. Los registros financieros revelaron que Valdés había estado recibiendo pagos sustanciales de fuentes no identificadas, sugiriendo que formaba parte de una red criminal más amplia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se pudo establecer completamente la estructura de esta organización ni identificar a otros participantes. El juicio concluyó en julio de 2020 con la condena de Roberto Valdés García a 40 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado, secuestro y operación de servicios turísticos ilegales. La sentencia fue recibida con alivio por las familias de las víctimas, aunque también con la tristeza permanente de haber perdido a sus seres queridos. La doctora Patricia Moreno, madre de Alejandra, estableció una fundación dedicada a mejorar la seguridad de los turistas en destinos mexicanos y a proporcionar apoyo a familias de personas desaparecidas. La fundación, llamada Luces en la Selva, en honor a su hija, ha trabajado con autoridades turísticas para implementar mejores protocolos de seguridad en clubes nocturnos y establecimientos turísticos. El ingeniero José Vega, padre de Carolina, se enfocó en promover legislación más estricta para la regulación de actividades turísticas en cenotes y otros sitios naturales protegidos. Su trabajo contribuyó a la creación de nuevos marcos regulatorios que requieren certificación y supervisión más rigurosa de los operadores turísticos en la Riviera Maya. El caso de Alejandra y Carolina se convirtió en un punto de inflexión para las políticas de seguridad turística en Tulum. Las autoridades locales implementaron sistemas de monitoreo más efectivos en establecimientos nocturnos, mejoraron la iluminación y vigilancia en áreas turísticas y establecieron programas de capacitación para empleados de la industria hotelera sobre identificación de situaciones de riesgo. El cenote escondido, donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, fue cerrado permanentemente al acceso público y convertido en un sitio conmemorativo. Una placa de bronce instalada en el acceso al sitio honra la memoria de Alejandra Moreno y Carolina Vega y sirve como recordatorio de la importancia de la seguridad y la vigilancia en los destinos turísticos. A pesar de la resolución del caso, muchas preguntas permanecieron sin respuesta. La investigación nunca pudo establecer completamente si Valdés había actuado solo o si formaba parte de una organización criminal más grande. Los vínculos financieros con fuentes no identificadas sugieren que pudo haber otros participantes que nunca fueron identificados ni procesados. La historia de Alejandra y Carolina se ha convertido en un recordatorio permanente de los riesgos que pueden enfrentar los turistas, incluso en destinos aparentemente seguros y sofisticados como Tulum. Su memoria vive no solo en el dolor permanente de sus familias, sino también en los cambios positivos que su tragedia inspiró para proteger a futuros visitantes. Las dos amigas que habían venido a Tulum en busca de aventura y relajación se convirtieron involuntariamente en símbolos de la necesidad de vigilancia constante y de la importancia de nunca bajar la guardia, sin importar cuán seguro pueda parecer un lugar o cuán confiable pueda parecer una persona. Sus voces, silenciadas para siempre en las profundidades del cenote, continúan resonando en las medidas de seguridad que ahora protegen a otros turistas que visitan esta región de extraordinaria belleza natural y complejidad humana.